Legalización del aborto, es en contra. Yo creo que hay que aclarar cosas, Sí. ¿no? Porque en esta discusión aquellos que están a favor del aborto han ido mutando de denominaciones. La ley que aprobó, perdón, la media sanción que sacó el diputado es legalización del aborto, no despenalización del aborto. Técnicamente son dos cosas totalmente diferentes. Por eso la expresión del técnico, en lo que hace a la parte científica lo respeto, en lo que hace a los fundamentos de que estamos en presencia de aspectos jurídicos, de aspectos de salud pública. Es legalización. Sí, que incluye la despenalización también. En parte. Va más allá, pero incluye la despenalización. Porque hoy está despenalizado el aborto para ciertos y determinados casos y está en el Código Penal. Pero es correcto decir que es legalización porque no sería solamente despenalizar. Es que lo dice el texto de la ley. Lo dice el texto de la ley. No estamos inventando eufemismos. Pero no es un error que despenalice porque además despenaliza. Una parte despenaliza, pero no despenaliza todo el aborto, que eso también hay que aclararlo, porque si no entramos en estas confusiones, sí, ¿no? Entonces, en esta que cada bando utilizó banderas y eufemismos diferentes, la verdad es lo que está escrito y lo que se aprobó en diputados, y en eso lo tenemos que cernir. Pero fuera de esto, vemos y observamos que tanto en diputados como en senadores, la opinión ha sido dada por expertos, por referentes sociales, por funcionarios públicos que tienen ciertos y determinados posicionamientos, que representan a ciertos y determinados sectores, pero que no representan a la sociedad en su conjunto. Por eso, la propuesta que yo he hecho y he presentado, el proyecto de ley sobre la convocatoria a una consulta popular vinculante, en donde es el pueblo el que tiene que ser escuchado. ¿Y esto por qué? Explico. Estamos cambiando un paradigma de la sociedad argentina. En la sociedad argentina hoy, constitucionalmente y desde la concepción de todo lo que es la sociedad en su conjunto, reconoce a la vida desde el primer momento de que una mujer queda embarazada, o sea, desde la concepción. Algunos hablan desde el primer momento, otros hablan de los 5 días. Esa es una discusión mínima científica que no trae. Nosotros acá estamos cambiando ese paradigma, estamos diciendo, no. Nosotros vamos a proteger a la vida a partir de las 14 semanas de gestación, que eso es lo que dice la ley. La ley salió aprobada como diciendo, hasta las 14 semanas de gestación, la mujer es dueña de decidir por sí sola si mantiene o no mantiene un embarazo. Eso es técnicamente lo que ha surgido. Eso cambia un paradigma de la sociedad y es la sociedad la que tiene que resolver si acepta o no ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque en la campaña electoral del 2015 y en la campaña electoral del 2017, por lo cual fuimos elegidos los diputados y los senadores que hoy estamos transitando el mandato en el Congreso de la Nación, la temática del aborto no fue eje de discusión en esas campañas. Por lo tanto, el ciudadano que me votó a mí no sabía cómo yo me iba a pronunciar sobre el tema del aborto. Para nada. Por lo tanto, él no estaba informado debidamente y hoy el voto informado es la base de todo sistema democrático moderno, en donde si yo como ciudadano común voy a darle un mandato a uno que me va a representar, quiero saber cómo piensa, quiero saber cuáles van a ser sus ideas, cómo va a resolver ante tal o cual circunstancia, porque yo tengo valores y tengo principios que quiero que se me representen. Ahora, Juan, te pregunto, ¿qué dice tu proyecto de ley en cuanto a la consulta popular? Porque muchos porque muchos lo que grimen es si en un tema tan sensible como esta, la pregunta es un sí o un no, entonces quedaría acotado. No, la pregunta es concreta y está puesta en el proyecto, es para que se manifieste si está de acuerdo que se interrumpa un embarazo de un niño o una niña por nacer antes de las 14 semanas. Esto es sencillo. Bueno, por eso, ¿es sí o no? Es sí o no. Y que así tiene que pronunciarse. Los plebiscitos, las consultas populares en todas partes del mundo, es sí o no, salvo alguna que tengan especificaciones de preguntas un poco más amplias. Pero, en definitiva, es el pueblo el que tiene que resolver si cambia ese paradigma. Y lo vemos que no solamente divide las aguas de las dirigencias políticas, divide las aguas de los sectores técnicos, divide las aguas de los sectores académicos, divide las aguas de los sectores sociales. Por lo tanto, lo más sano, lo más transparente, lo más democrático es que el pueblo se pronuncie sobre esto. Y está prescrito en el artículo 40 de la Constitución Nacional. O sea, ¿qué tema como este, que es de la vida, es un tema que se pueda poner a consideración? El último antecedente que tenemos, año 1984, en el famoso plebiscito por la consulta del Bigle, ¿no? ¿Qué estaba en juego ahí? La paz, un acuerdo con los chilenos. Fue consultado el pueblo, que no era obligatorio ir, fue el 70% a votar. Y se pronunció, y era voluntario, y se pronunció. Y por lo tanto,
pudo manifestarse el pueblo argentino sobre un tema que hace a lo sensible de su sistema. Hoy, este tema del aborto, que hace a la cuestión de la vida, que hace a la sensibilidad de la sociedad también, es un elemento para ser motivo de consulta popular. Usted lo presentó antes de que diputados votara. No, fue después. Usted lo presentó después de que se sancionara en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué lo presenta después y no antes? No, yo lo había manifestado que lo iba a presentar. Lo que pasa es que estábamos en la discusión de qué sucedía si avanzaba o no el proyecto, que es perfectamente válido presentarlo en el momento que sea oportuno mientras el proyecto esté en trámite, ¿no es cierto? ¿Tiene algún apoyo? Porque la sensación que da es que el Congreso ha decidido tomar este debate, de hecho por eso se han convocado a todos los especialistas, sabiendo que los especialistas opinan y dan su opinión, pero en definitiva dan exposiciones, explicaciones vinculadas con materias técnicas, pero los que deciden son los representantes del pueblo y de las provincias. Me parece que da la sensación de que esto ya se resolvió, que lo va a tratar el Congreso. No necesariamente, porque vos tenés dos tipos de sistema de consulta popular. La que elabora previamente a que el Congreso pueda sancionar o no un proyecto, o la de referéndum, que es posterior. El ejemplo, Irlanda. Irlanda votó el pueblo luego que tomó la decisión el Parlamento irlandés de avanzar sobre la reforma de la Constitución irlandesa y permitir que el aborto sea legal. Entonces allí el pueblo votó después de que activó el mecanismo. Esto en el sistema constitucional significa completar la voluntad del Parlamento. El pueblo viene a completar la voluntad del Parlamento. O sea que usted lo propone después del 8 de agosto. Sí, por supuesto. Que esto sea después del 8 de agosto. Así no propone que la consulta sea ahora intermedio No tengo fecha. Yo puse fecha. ¿Y cualquiera sea el resultado? El proyecto mío habla del 11 de noviembre. Concretamente, para dar tiempo a que la ciudadanía se ilustre, conozca la temática y después pueda votar informado, como lo que estamos diciendo. ¿Si el Senado lo rechaza también? Si el Senado lo rechaza, la Constitución dice que no se puede volver a tratar el tema durante el año legislativo. Por lo tanto, ¿tampoco en una consulta? Caería la consulta popular porque está relacionado a la temática. Entonces no se podría llamar. Bueno, se podría llamar el año que viene. Sí, el año que viene, con todo gusto. ¿Y usted? Yo no tengo problema. Es más, fíjense, yo estoy en contra del aborto. Yo digo que es inconstitucional, pero yo como hombre de la democracia no tendría ningún inconveniente de que si a mí la sociedad argentina, a la cual yo represento un sector, una parte chiquitita, dice de que en la Argentina hay que legalizar el aborto, yo lo voy a respetar, porque yo soy un hombre de la democracia. ¿Tiene alguna encuesta? Hay muchas encuestas, pero como en esto se han mentido tanto con los números, lamentablemente, el representante de la Fundación Huésped que ustedes mencionaron habló de encuestas y de mentiras. Yo le puedo decir que ellos empezaron mintiendo con encuestas cuando hablaron que había 500.000 abortos en la República Argentina. Después empezaron a bajar las cifras. Si usted quiere, han salido publicadas encuestas. El diario de ustedes publicó una encuesta últimamente que hablaba que el 49% de los argentinos se oponía a la legalización del aborto. O sea que es muy similar a lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Digo, es muy parejo. Bueno, pero no necesariamente parejo. Tenemos que saber en el voto, cuando la gente vaya en ese cuarto oscuro y pueda manifestarse con libertad, porque yo creo que hay una inmensa mayoría silenciosa que no se ha manifestado y quiero que se manifieste en las urnas. ¿Usted cree que es bien diferente lo que opina la población en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que en el resto de las provincias? Hay diferencias. Yo creo que efectivamente aquellos que están a favor del aborto tienen una militancia muy fuerte en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, pero que yo no lo veo reflejado en mi provincia. Yo vengo de la ciudad de Córdoba, vengo de la provincia de Córdoba. De hecho, le quiero anunciar que hace horas el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba se ha pronunciado en contra de la legalización del aborto, o sea que ya es un organismo también en consonancia con la Academia Nacional del Derecho, se han pronunciado por la inconstitucionalidad de lo que se está debatiendo y le está pidiendo a la legislatura de Córdoba, el Colegio de Abogados de Córdoba, los abogados cordobeses le están pidiendo a la legislatura que instruya a los senadores cordobeses para que voten en contra de este proyecto. O sea que en el interior del país hay un pensar que no es la militancia de los términos de la calle que se ve aquí en la capital federal. Por eso, ¿qué más sano que una consulta popular? Porque obviamente que la Argentina no termina en la General Paz. Diputado, ¿usted escuchó ayer la intervención que tuvo en el Senado el ministro de Salud de la Nación? Le quiero preguntar puntualmente por el tema de las muertes que se evitarían si se dejara de lado el aborto clandestino y se legalizara. Los datos, la verdad que eran bastante impresionantes porque decían que se pasaría, de acuerdo con cifras oficiales, estadísticas y cifras construidas sobre la base de la información del Ministerio de Salud, de 37 muertes que hay hoy por abortos clandestinos a 3, con lo cual se evitarían 34 muertes al año. Esto dicho por el ministro de Salud de la Nación.
Es el mismo ministro al cual nosotros le preguntamos más de una vez que nos diera cuál era la lista, cuáles eran los números, que no nos daba. Bueno, es el mismo ministro, es lo que presentó ayer, ¿o no? Pero es el mismo ministro que en aquel momento nosotros le hicimos pedido de informe y que no nos contestó. Es el mismo ministro que tiene una posición concreta con referencia al tema del aborto y está a favor del aborto y está buscando argumentos en favor del aborto. ¿Pero desconfía en los números que da el ministerio? Sí, yo desconfío en los números del ministerio. ¿Y usted cree que Macri está detrás de esto? No, yo creo que el ministro, él está comprometido con este tema y lo ha manifestado públicamente en todos los lugares donde pero él ha dicho, por lo que él ha dicho, es que él presentaba estas cifras sin tener nada que ver con su opinión personal, ni con la opinión del presidente, ni con nada, que son cifras oficiales, con lo cual respaldado por el gobierno. Él ha manifestado su posicionamiento y aparte es un ministro de salud que tiene un solo hospital a cargo. ¿Qué pasa con la opinión con el resto de los ministros de salud de las provincias, que son los que verdaderamente llevan a sus hombros y las arcas provinciales llevan adelante todo lo que es el sistema de salud en la República Argentina? Es grave lo que estoy escuchando, porque por un lado es cierto que el ministro de Salud ha hecho manifiesta su posición, eso lo sabemos todos, pero también es cierto que las cifras que ha mostrado en el día de ayer, él se basa en cifras oficiales del Ministerio de Salud, o sea que no confía en las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Yo no creo que sea grave mi postura, al contrario, está hablando de especulaciones en futuro, está haciendo hipótesis. Él dice, tenemos 43 muertes o 30, no sé cuánto. 37 muertes. En una época eran 43, ahora son 37 y que según... No sé qué época, estas son las cifras que presentó oficialmente fue la que presentó ayer. en la Cámara de Diputados. No, en la Cámara de Diputados habló de 43. No, en la Cámara de Diputados habló de 43. Y que ahora él está haciendo una especulación estadística de lo que puede suceder, ¿no?, en el futuro. Con lo cual, no estamos hablando de cifras oficiales, estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de cálculo que va a hacer. Es como cuando dijo el presidente, es como que le dijo el presidente o el ministro de Economía que la inflación para este año va a ser de tantos dígitos. No, porque no desconfía, no desconfía de la cifra oficial de hoy. Usted no desconfía de la cifra oficial de hoy, o sea, de esos 37, pero sí desconfía entonces de lo que podría llegar a pasar en el escenario en que por la especulación que hace, por eso desconfío de la especulación. Ahí está haciendo número como hacen número en otros sectores, como hacen número otras posiciones. Por eso lo sano, lo democrático, es que el pueblo se pronuncie. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Paz. La seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con